Hola, ¿cómo están? Seguimos con estos capítulos para elegir a los jugadores más importantes en la historia de cada país, parte 5 y final. Sí, porque, a ver, son ¿cuántos países? 200, pero hay muchos países que me imagino que a usted no le interesa y tampoco son tan conocidos como para decir quién es el jugador más importante. Pero los que quedan aquí sí me parecen pertinentes y parto con Italia. Y es un país que me provoca admiración, sin duda, tienen 4 mundiales, y que también me genera mucha duda, porque yo digo, ¿quién es el jugador italiano más importante de la historia? Y la verdad, si este país ganó 4 mundiales, lo lógico sería nombrar un jugador que haya levantado alguna Copa del Mundo. Y para mí, no ganó un mundial. No. Ganó la Champions, ganó la Copa Intercontinental, ganó el Mundial de Clubes, estuvo a minutos, si no segundos, de ganar una Eurocopa, no la ganó. Estuvo a penales de ganar un Mundial, no lo ganó. Alguna vez dijo que era un especialista en fracasos, un tipo que ganó más de 20 títulos, lo cual parece una locura. Es cierto, perdió finales, pero ganó muchas también. Un exceso de humildad quizás. Algunos ya sabrán a quién me refiero. Para mí, el jugador italiano más importante de la historia es Paolo Maldini. Un crack. Un tipo que llegó a jugar pasado los 40 años. Un tipo que enfrentó a los mejores jugadores de la historia en esa etapa. Enfrentó a Maradona, enfrentó a Messi. Un tipo que enfrentó a Ronaldo, ¿por qué no decirlo? Un tipo que se mantuvo siempre en alto rendimiento, un tipo que se cuidaba, que entendía que cuando avanzaba la edad tenía que entrenar antes que sus compañeros, llegaba más temprano, incluso en el comienzo de las pretemporadas el tipo empezaba a entrenar un mes antes o 2 semanas antes, para que cuando partiera la pretemporada él estuviera al nivel de sus compañeros, de los más jóvenes. Un tipo que tenía conciencia, un tipo que se cuidaba, un tipo que fue respetuoso, un tipo que siendo defensa no era hachero, no tenía grandes expulsiones, no era un tipo que era constantemente amonestado, un tipo que marcaba bien, un tipo leal. No tengo argumentos en contra para decir que Maldini no es el jugador italiano más importante de la historia. Algunos dirán no, Giuseppe Meazza, que ganó en los primeros mundiales. Algunos dirán que es Paolo Rossi, por la importancia en el Mundial del 82. Algunos dirán Cannavaro, por ser el capitán y balón de oro en el Mundial del 2006, pero para mí ninguno de ellos es como Paolo Maldini. Lo siento. Check para Maldini. En Estados Unidos, la camiseta que tengo, algunos dirán Alexis Lalas. No, esta es la camiseta de él, pero no es para mí él el jugador más importante. Y creo que es un jugador que la agarró ahora último esta bandera, que es Christian Pulisic, campeón de Europa y del mundo con el Chelsea. Un crack. Jugó el Mundial Juvenil aquí en nuestro país hace algunos años. Jugó en Sausalito contra Chile. Pocos se deben recordar. Un jugador que hizo buenas campañas también en Alemania y le permitió eso llegar a Inglaterra, que es líder de su selección. Algunos me dirán Kobe Jones, Tab Ramos, Landon Donovan, pero para mí por importancia, por lo que ha logrado en el fútbol, es Christian Pulisic, y eso que le queda todavía carrera para seguir avanzando. Un crack. En Macedonia no hay debate, Goran Pandev es el goleador histórico, lideró a su selección a jugar la primera Euro de su historia, en la última disputada en Inglaterra, hizo gol incluso. Fue campeón de la Champions del 2010, ese Inter de Milán de José Mourinho. Un tremendo jugador también, embajador de su país, capitán, líder. Obviamente todo eso destaca o tiene como consecuencia que es el jugador más importante de la historia de su país. En Togo, Emanuel Adebayor. Lo mismo, buenas campañas en Inglaterra, en el Arsenal. El tipo lideró a su selección, una selección menor en África, a jugar el primer mundial de su historia en Alemania 2006. Ya con eso, a un país chico que trascienda que un jugador o que un hincha pregunte ¿de qué país es ese jugador? De Togo, ya de inmediato, estando en el Arsenal por ejemplo, uno lo destaca como el jugador togolés más importante de la historia y que vino a perder el tiempo a Olimpia de Paraguay hace unos años, no sé si se acordarán ustedes, jugó una Copa Libertadores, pegó una patada que le provocó una suspensión muy grande, bueno, y así fue el corto paso a Adebayor por Sudamérica, pero el tipo fue un crack. Eso es una pequeña mancha, una raya en una exitosa carrera y donde lo considero el más importante en la historia de su país. Vamos a Gales, porque bueno, está Ian Rush, está Ryan Giggs y está Gareth Bale, de distintas épocas. Ian Rush, histórico jugador del Liverpool, campeón de la Champions. Ryan Giggs, histórico jugador del Manchester United, ganó todo
con los Diablos Rojos, fue campeón de la Champions y del mundo en 1999. Y Gareth Bale también ganó todo con el Real Madrid. ¿Quién es más importante? De los tres, saco a Bale. Y entre Ratch y Giggs, la verdad está bien pareja la cosa, pero Ryan Giggs es raro que un jugador juegue solo en un club en toda su historia y un club extranjero. Y en el caso de Giggs, jugó en el Manchester United, y no solo eso, sino que fueron, no sé, 15, 16, incluso más años de carrera. Jugó con grandes tipos, fue parte importante de ese equipo de Alex Ferguson, que como les digo, ganó muchas Premier League. Cuando Giggs llegó al Manchester United, el equipo más campeón de liga era el Liverpool, y con él, entre otros jugadores, el Manchester United pasó a ser el más ganador de ligas. Entonces, representa parte importante de la historia, uno de los clubes más importantes del mundo, por ende, su importancia resalta aún más. Con esto, no es que Ian Rush quede muy lejano, están paralelos. O sea, yo digo que acá se elige uno por sobre otro, haciéndolo metafóricamente en una definición por penales. Quizás para algunos sea Ian Rush, para mí es Ryan Giggs. En Panamá, Julio Deli Valdés. Algunos dirán, no, el que vino a Unión. No, ese es Jorge Deli Valdés, el hermano. Julio César Deli Valdés, el tipo jugó en Nacional de Uruguay, fue campeón de la Copa Interamericana, jugó en el fútbol español, fue un crack. O sea, y su historia para el fútbol panameño hizo que un país menor en el mapa, en el mundo del fútbol, se hiciera conocido. Y eso obviamente permite destacarlo a ese goleador. En Irán, Ali Daei, quien fue el máximo goleador en la historia de las selecciones hasta que Cristiano Ronaldo le quitara el récord. Jugó en el Bayern Múnich, ganó la Bundesliga, estuvo a minutos o a segundos de ganar la Champions del 99 cuando el Bayern pierde agónicamente esa final con el United. Un buen delantero, uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol asiático, sin duda, ¿por qué no considerarlo como el jugador iraní más importante, que también fue líder de esa selección que disputó el Mundial de Francia 98. En Jamaica, pongo a Wes Morgan. Wes Morgan, defensor titular del Leicester, campeón de la Premier League hace unos años, con Claudio Ranieri como técnico. Uno dice, claro, un jugador jamaicano que llegue a Inglaterra realmente no es difícil, muchos han jugado allá. Pero ser campeón de la Premier League y con un equipo que no es ni el United, ni el Arsenal, ni el Liverpool, de los equipos más destacados, lo hizo con el Leicester, haciendo una campaña larga con ese equipo que venía de divisiones inferiores. No me refiero a juvenil, sino que divisiones inferiores como segunda división. En Inglaterra hizo el camino largo y logró llegar al éxito, logró llegar a la cima en la liga más competitiva del mundo, con un equipo que no es protagonista y logró serlo. Así que Wes Morgan, por cierto, para mí es el jugador jamaicano más importante de la historia. Y llegamos, obviamente, al país más difícil de llegar a una respuesta correcta, que es Chile. Porque este tema etario, que yo les hablaba en distintos países, a través de los distintos capítulos que llevamos, que son 5, con este debate sobre los jugadores más importantes en la historia de cada país, en los temas etarios, Elías Figueroa y Arturo Vidal. Hagamos un desglose, porque si hablamos de títulos individuales, Elías es uno con distancia, y lo podría seguir Bravo a partir de ser elegido el mejor arquero de la Copa América del 2015, del 2016 y de la Copa Confederaciones, y luego Alexis Sánchez a partir de ser el mejor jugador de la Copa América del 2016 y ser elegido, por ejemplo, por Sky Sports como el mejor jugador de la Premier League el año 2014. Premios individuales. Premios colectivos o títulos colectivos, Arturo Vidal es el primero, luego viene Bravo y luego viene Alexis, también por temas de conteo. Entonces al final nos damos cuenta que son 4 jugadores: Elías, Vidal, Bravo y Alexis. Tanto el arquero como el Niño Maravilla presentes en ambos listados, pero no siendo primeros, lo cual los destaca. Aparte, algunos nombrarán a Marcelo Salas, pero quizás le afecta con respecto a otros que tuvo una carrera exitosa, pero no tan larga en el tiempo. A Iván Zamorano, que llegó al éxito en el equipo más difícil, el equipo más importante del mundo, el Real Madrid, siendo banca, llegando a ser campeón, Pichichi, mejor jugador iberoamericano también, pero es algo puntual más que una carrera completa. Lo de Vidal a nivel de clubes es trascendental, o sea, el tipo fue exitoso en el Bayern, en la Juventus, en el Barcelona, en Flamengo ganó la Copa Libertadores, o sea, qué decir. Y Elías Figueroa fue elegido 3 veces consecutivas el mejor jugador de América, siendo extranjero en Brasil, la liga sudamericana más difícil. Entonces, ¿a quién elegir? ¿Qué es más importante, lo individual o los títulos? Yo les decía en todos estos capítulos que nada es más importante que el otro, que es una sumatoria de cosas. Entonces el debate es eterno, porque algunos dirán que es Vidal, otros dirán que es Elías.
a favor de Elías, cosas que no hemos dicho hasta ahora, es que fue considerado de los mejores jugadores en su posición por jugadores o por técnicos extranjeros. Menotti, Beckenbauer hablaban de él, cosa que ningún otro jugador chileno. Quizás Zamorano puede haber sido considerado por algunos, Zidane en su momento, como de los mejores cabeceadores en la historia del fútbol, pero con ser considerado como del mejor arquero, defensa, volante o delantero en la historia del fútbol por sus pares, aunque sea una década, Elías Figueroa sí. Elías Figueroa es el jugador con más mundiales en la historia del fútbol chileno. Jugó 3 e intercalados con lo difícil que es. El 66 no fue el 70, el 74 no fue el 78 y el 82. A favor de Arturo Vidal es la carrera que logró en Europa siendo constante. El tipo ganó ligas de país durante 8 años consecutivos. Se mantuvo en el alto nivel a partir de una gran calidad y de un tremendo estado físico. También para considerarlo. Entonces ustedes me dicen, bueno, juégatela. Es que es difícil jugársela. Claro, porque uno habla de otros países, es más fácil. Es más fácil decir, no, este sí y este no. Da lo mismo. Acá no. Porque ambos tienen argumentos necesarios. Y la importancia de Vidal es que, al menos para mí, y no tiene que ver con los medios de comunicación y las redes sociales, Vidal es el primer jugador que con tanta fuerza, por argumentos que tiene, se le plantea o se nos plantea que le puede competir a Elías Figueroa por ser el mejor chileno de la historia. Algunos dirán, no, que con Zamorano y Salas también pasó. Sí pasó, pero no con esta fuerza. Y eso tiene que ver con algo, tiene que ver con una carrera detrás, tiene que ver con un rendimiento detrás. Entonces, al ser el jugador que con más fuerza se le rebate a Elías, o que le debate a Elías la chance de ser el jugador chileno más importante de la historia, es por algo. Y entre esos dos hay argumentos para elegir uno y otro. Yo creo que hay que esperar que termine la carrera de Vidal, sea en Colo-Colo o en otro equipo, ver todo lo que termina de hacer, todo lo que termina de ganar y hacer el debate final. Por lo pronto hoy Elías sigue siendo, y el único argumento que puede ser de peso, más allá de los títulos individuales, es que fue considerado entre los mejores de la historia por extranjeros. Y eso dice mucho, porque Vidal en su caso no fue elegido entre los mejores volantes, pese a que en la Juventus del 2015 fue de los mejores volantes del mundo. Pero para nosotros, ¿quiénes otros? ¿Qué ente? ¿Qué medio de comunicación? Que no fuera compañero obviamente en la Juventus, porque si Pirlo lo decía, quizá era porque hay una amistad de por medio. El de los mejores volantes del mundo, o de la historia, porque Elías es de la historia, mejores defensas de la historia. Creo que solo por eso Elías queda un pelo arriba. Pero es un debate completamente abierto. Arturo Vidal es el jugador más exitoso en la historia del fútbol chileno, y eso permite también ponerlo a él por sobre Elías. Pero es una lucha, una pugna muy pareja, como la que pasa en Polonia con Lewandowski y Lato, con la que puede pasar en Francia con Platini y Zidane, y cuando Mbappé siga creciendo también aparezca, la que puede aparecer en Perú con Cubillas y Guerrero, la que puede aparecer, a ver qué otro país pasa, en Argentina con Messi y Maradona. Bueno, a distintas escalas, a distintas calidades, a distintos títulos, pero bueno, Chile es un país de difícil conclusión. Así termina esta saga de los capítulos para elegir a los jugadores más importantes en la historia de cada país.